Saludos nuevamente a los compañeros y compañeras del curso Narrativas Sagradas de Construcción Intercultural de la Maestría Estudios Socioreligiosos, Género y Diversidades. Nuevamente mi nombre es José Pablo y quiero hacer la síntesis en estos 5 minutos sobre las lecturas que hemos hecho en estas semanas. Primeramente quiero volver a Dosh con esta cita que él dice: es un lugar común que toda religión instaura una forma peculiar de presencia del ser humano en el mundo. Este autor demuestra la importancia que tienen las religiones y todo ese contexto cultural, eh, incluso podemos decir moral y todo, que va a construir a las sociedades. En contraposición a él, que fue la última lectura que estamos estudiando, Corbí empieza a hablar todo un tema de un proceso de la superación de las religiones, pero de las religiones como tal, desde cómo se comprendía en la antigüedad y cómo éstas terminan siendo una nueva reorientación de la religión. Pero a mí me quedan algunas dudas con esta lectura, o al menos no más que dudas, también un poco de malas impresiones, porque hay todo un proceso, como lo entiende él, que yo no considero que no debería ser así, como debe comprenderse. Sobre todo porque hay como una tendencia, aunque él es epistemólogo, hay una tendencia muy hacia la teoría evolucionista, como que todo es un proceso y que el ser humano ha ido superando etapas. Por eso en esta cita él habla que el Estado agrario precisa el control de la religión y hace todo un trabajo, un análisis de cómo se da todo este proceso de nómada, sedentarización, que como incluso el ser humano cuando se establece necesita hacer todo un mandato, una sumisión y toda una nueva comprensión de la muerte y la vida a través de la agricultura, y que esto lleva a toda una complejidad. Pero no sé, me queda como dudas en algunas afirmaciones, como que las religiones tienen que ir más hacia la libertad, como ahora se entiende, pero yo creo que es una idea muy eurocentrista, porque al fin de cuentas así no se entiende en todas las latitudes, al menos en América Latina. La religión sigue teniendo persistencia en otras formas de comprender, no al estilo de Corbí. Vuelvo a la lectura de Guerra cuando él habla de la subsistencia tras la muerte, espíritu alma, que fue muy importantes en las culturas y sigue siendo muy importante en algunas, o en la gran mayoría, y como todo el tema del enterramiento, de enterrar el cuerpo, va a tener va a llevar a una construcción trascendental que se liga mucho al tema de Eliade, cuando, en la lectura de lo sagrado y lo profano, cuando dice que la categoría trascendental de la altura, de lo supraterrestre, de lo infinito, se revela al hombre, hombre y mujer, en este caso por la lectura sabemos que es un poco más antiguo, en su totalidad, tanto su inteligencia como su alma, que es muy importante en la comprensión humana, que no es como Corbett, que lo ve como más en las culturas antiguas o en las sociedades antiguas, y que ya la modernidad o la cultura contemporánea lo ha superado. A mí eso me queda un poco en duda si realmente Corbett lo hace. Esto es como por hacerlo por etapas. Yo creo que esos autores, más que irse a la historia, comprenden que los humanos van en esa búsqueda constante. Vea cómo Corbett habla de que hay todo un retroceso agrario autoritaria y se llega a un liberalismo social y socialismo con la desaparición de la religión, cuando habla sobre el tema de las primeras sociedades industriales. ¿Qué tipo de desaparición habla él? De una desaparición de la religión muy diferente a través de sus autores. Y él habla también incluso del fin de la religión, cuando dice que la época de las religiones, tal como se concibiera en Occidente, va camino a su fin, o como mínimo va camino a quedar en los márgenes de la marcha de la cultura.
Pero si me voy, bueno, aquí vuelvo a decir todo el tema de la libertad, conocimiento y amor, conoce que la religión es por ello una invitación a la libertad sin límites. Claro, es una forma de comprender las religiones actuales. Pero si me voy a otro lado, por ejemplo con Vázquez, él habla que el símbolo sigue siendo muy importante. Recuerda que hablábamos del signo como objetividad y símbolo como subjetividad, y que está muy, muy presente en las culturas, y cuando él habla que por ello el símbolo ocupa un lugar central en lo culto y todo lo ritual, constituyendo la base del lenguaje religioso. Creo, haciendo como un cierre ya con esta eh, síntesis, que los autores trabajan su forma de comprender la religión, bueno, tomando en referencia, claro, todo el contexto histórico, porque es muy importante para ver cómo ha generado esos cambios durante las épocas, pero cada quien va tomando referencias importantes sobre lo que le interesa, que todas dan pistas muy buenas sobre cómo entender la religión, las religiones antiguas y como las religiones actuales, pero claramente con sus diferencias. Corbí yo lo veo más de un proceso ahí constante que se pareciera que se va superando y que lo contemporáneo logra esa superación. No sé, me queda duda que si eso realmente debería comprenderse así. Y los otros más bien intentan dar la importancia a aquellos elementos necesarios para decir, bueno, la religión entiende esto como una cuestión importante porque eso ha llevado a lo otro, a lo trascendente, ¿sí? Como la parte más de lo que es el lenguaje. Muchas gracias a los compañeros y las compañeras, que también voy a seguir retroalimentándome con sus ideas y espero verlos pronto. Hasta luego.